Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos al conversatorio Justicia Social, Utopía o Camino Posible para la Argentina, que se realiza en el marco de Encuentro Buenos Aires. El lema que nos convoca este año dice: hay un bien a punto de nacer en el límite de nuestro horizonte humano. En la humanidad de Mamán Tula y Enrique Yo vemos cómo ese bien se hizo presente de manera concreta. En ella como misionera, en él como empresario. Ese bien queremos descubrirlo también en nuestra Argentina. En lo que sucede hoy, en nuestra historia y en nuestras vidas. Por eso hemos querido centrar este conversatorio en un tema decisivo para nuestro presente y nuestro futuro: la justicia social. Nos preguntamos algo que nace del deseo de ver renacer nuestra esperanza común. Una pregunta que atraviesa nuestra historia y nuestros desafíos actuales. ¿Es una utopía o un camino posible para la Argentina? Sabemos que en torno a este concepto se han generado muchas interpretaciones y que no siempre se lo ha comprendido su sentido más profundo. La doctrina social de la Iglesia la define así: el magisterio social invoca el respeto de las formas clásicas de la justicia, la conmutativa, la distributiva y la legal. La justicia social es una exigencia vinculada con la cuestión social. Concierne a los aspectos sociales, políticos y económicos, y sobre todo a la dimensión estructural de los problemas y sus soluciones. A lo largo de su desarrollo, la doctrina social de la Iglesia ha ido profundizando en este concepto. Desde el rol fundamental del Estado, pasando por el principio de subsidiariedad, hasta llegar a la centralidad de la persona y de la comunidad. Siguiendo lo que enseña el Papa León XIV en la Dilexis Te, podemos comprender que la justicia social no es solo una meta institucional o económica, sino una realidad que se construye teniendo a los pobres como verdaderos sujetos. Y esto introduce una novedad profunda. Desplaza el foco de una lógica asistencial hacia una mirada de protagonismo y dignidad, donde los pobres no son simples destinatarios, sino protagonistas de la vida social y del bien común. En la Argentina de hoy vivimos un momento de gran ambigüedad. Algunos sostienen que la causa de nuestros problemas es precisamente la justicia social, mientras que otros la invocan para respaldar proyectos políticos que buscan realizarla principalmente a través del poder del Estado. Frente a este panorama, queremos abrir la reflexión con una doble pregunta. ¿Cómo entender hoy la justicia social en nuestra Argentina? ¿Y de qué manera podemos hacerla efectiva en nuestra vida cotidiana? Esta noche nos honran con su presencia 3 invitados de enorme trayectoria y compromiso, y de distintos ámbitos, pastoral, académico y social, vienen pensando y viviendo el tema que nos convoca. Monseñor Gustavo Carrara, que tiene una larga trayectoria, nos pidió que simplemente lo presentemos en su situación actual como arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina. El doctor Carlos Hebel es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde dirige el Centro de Estudios en Economía y Cultura y la revista Cultura Económica.
Es doctor en Filosofía por la UCA y magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña también como asesor de Estrategia y Política Cultural en la Secretaría de Educación de la Nación. Ha sido profesor titular de materias como Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Ética Económica y Filosofía de la Economía, y ha enseñado además en la Universidad de Chile, Italia y Argentina. Fue becario en Fulbright de la Fundación Templeton y de la Universidad de Chicago. Y en 2008 recibió el premio Novak en Economía, Cultura y Religión, otorgado por el Instituto Action en los Estados Unidos. Autor de numerosos libros y artículos, su obra más reciente se titula La Universidad bajo el dominio de la tecnocracia global, publicada en 2025 por la editorial Routledge. El doctor Hebel es una de las voces más reconocidas en el diálogo entre economía, cultura y pensamiento cristiano. Pasando por... Perdón. Y nos ayudará esta noche a profundizar el sentido de la justicia social en la relación entre la sociedad y el Estado. Fernando Bonzi es contador público y magíster en Comercio Internacional. Desde la fundación de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, ACDI, en 1990, forma parte de esta institución en la que actualmente se desempeña como presidente. Asimismo, participa en el ámbito empresarial como presidente de Tacural Alimentos Sociedad Anónima, compañía de la cual forma parte desde su creación. En Richiger Maquinaria Sociedad Anónima desarrolla su labor desde hace 36 años, integrando en la actualidad su directorio. A su vez se dedica a la producción agropecuaria desde hace 2 décadas. Está casado desde hace 35 años y es padre de 3 hijos. La experiencia Fernando Bonzi nos ayudará esta noche a descubrir cómo la justicia social puede hacerse realidad también en el ámbito empresarial, a través de iniciativas que promuevan el desarrollo, el trabajo y la inclusión. Monseñor Gustavo Carrara, quisiéramos invitarlo a compartir su reflexión sobre qué significa hoy lograr la justicia social teniendo a los pobres como sujetos, cómo puede traducirse esta concepción en la práctica y qué experiencias concretas podrían ilustrarla. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos los que me han invitado y todo el público que está aquí presente. A mí me parece que mirando esta mesa, este conversatorio, me corresponde sobre todo centrarme en una mirada teologal, ¿no?, de la cuestión que nos ocupa. Ahí me voy a centrar. En primer lugar, podríamos decir que el concepto de justicia social pertenece a la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en 40º Ano, la carta encíclica del Papa Pío XI que conmemora los 40 años de la Rerum Novarum, ¿no?, de León XIII, y ahí aparece el concepto de justicia social. Estamos en la década del 30, ¿no? Aparece ahí el concepto de justicia social, relacionándolo sobre todo con el concepto del bien común, ¿no? Por eso a mí me gusta poner en diálogo este concepto de justicia social con otros conceptos de la doctrina social de la Iglesia, para ir teniendo como una mirada como más integral, ¿no?, de la propuesta que hace la Iglesia. La fuente de la preocupación de la Iglesia por la justicia social brota del amor a los más pobres, a los más frágiles. Hoy en día tenemos el maravilloso y hermoso texto del Papa León, Dilexi Te, sobre el amor a los pobres, que se los recomiendo, para profundizar en esta mirada teologal.
El Papa León va a decir en el número 5, por ejemplo, que no estamos moviéndonos en el ámbito de la beneficencia, sino en el ámbito de la revelación. Jesús, de modo especial, desde el pesebre, nos invita, a mirar a los más pobres, a los más frágiles. Por eso es una cuestión de revelación, es una cuestión del Evangelio de Jesús. Por otro lado, esto hay que ponerlo en diálogo con la afirmación de la dignidad de cada persona humana. Cada persona es digna, cada persona es digna de tener un desarrollo humano integral. Y esto también, de alguna manera, es una novedad que trae el Evangelio de Jesús. En su última encíclica sobre el Sagrado Corazón, Dilexis Nos, el Papa Francisco afirmaba, ¿no? Identificándose con los más pequeños de la sociedad, Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento a la dignidad de toda persona y también y sobre todo de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el cual el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle. Cuando parece más indigno, más digno es. Desde el Evangelio de Jesús, desde Él es que miramos la realidad de la dignidad humana. Y esto se relaciona entonces con la justicia social. La justicia social también se puede poner en diálogo con la amistad social. Y no va a haber en el mundo, no va a haber en nuestra patria verdadera amistad social si no cuidamos a los más frágiles. A veces pensamos que la amistad social se da por el acuerdo de sectores que han estado históricamente en pugna. El acuerdo entonces de las élites traerían la amistad social. ¿Hay algo de eso? Sí, pero claramente que hay mucho más. Traigo aquí un texto del Papa Francisco, en este caso en Fratelli Tutti. Va a decir: la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no es solo ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Y aquí abro, mejor dicho, a esto de lograr la justicia social teniendo a los pobres como sujeto. Primero diría lo siguiente: los pobres no solo dan que pensar, sino que los pobres piensan. No solo despiertan sentimientos, que pueden ser sentimientos por ahí de miedo, por no conocimiento puede ser, o de ternura y compasión, sino que también los pobres sienten. ¿Por qué? Porque son seres humanos con la misma dignidad que nosotros tenemos. Y los pobres no solo padecen injusticias, sino que muchas veces se organizan, ya no esperan y luchan
para vivir con dignidad. Y eso está muy bien, porque nosotros los cristianos creemos en la vida feliz del cielo, pero también creemos que Dios ha creado este mundo para que todos podamos disfrutarlo y vivir aquí con dignidad. Entonces, dar protagonismo implica sentar a la mesa. El Papa Francisco, en una visita a Chile, cuando dialoga con sacerdotes, religiosas, catequistas, va a decir: no solo se trata de dar de comer al pobre, sino sobre todo se trata de considerar al pobre digno de sentarse en tu propia mesa. Y no solo en la mesa para compartir el pan, para que se sienta familia, para que se sienta realmente parte de la iglesia, sino también que sea protagonista sentado en las mesas de las decisiones de cómo le gustaría vivir, de qué sueña para él, para su familia, para su patria. Francisco profundizaba, ¿no?, estas ideas, las iba trabajando, las iba ampliando. Por eso, del encuentro ahí en Chile, llega a los encuentros de economía de Francisco y Clara de Asís, que se dan en Asís, afirmando que los pobres tienen que sentarse en la mesa de las decisiones. Esto es la buena noticia del desarrollo humano integral, que hay que profetizar y que hay que realizar. Por consiguiente, pongo en relación el tema de la justicia social con ese concepto, ¿no?, de desarrollo humano integral, que lo podemos leer en las encíclicas de Pablo VI, pero que también lo retoma, por ejemplo, Benedicto XVI, ¿no?, y lo profundiza Francisco. ¿Cuál sería la columna del desarrollo humano integral, ¿no? Esa propuesta de tierra, techo, trabajo. El Papa lo enseña así sencillo para que no perdamos memoria. Tierra, techo, trabajo quiere decir esto, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar a una familia. Es el anhelo que tenemos nosotros y es el anhelo que tienen dignidad de tener también los más frágiles. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Bueno, ¿cómo ir realizando esto? ¿Cómo traducirlo prácticamente? Si nosotros queremos darle protagonismo a los más frágiles, realmente hay que empezar por escuchar, Y eso es lo que trata de hacer la Iglesia en este tiempo en que hablamos de sinodalidad, que la escucha también llegue a las periferias geográficas y existenciales. Cáritas Argentina, que me toca a mí acompañar en este año, en este tiempo, el año pasado, en octubre del año pasado, inició un proceso de escucha que se terminó escuchando a 1.320 comunidades de todo el país, comunidades frágiles, comunidades pobres, preguntándole, bueno, cuáles son las luces, cuáles son las sombras que ven, cuáles son las prácticas que generan esperanza. Y ese proceso de escucha terminó en agosto de este año con la votación de 16 líneas de acción, algunas que hacen a la vida interna de Cáritas, como, por ejemplo, transformar la mirada, ¿no? En Cáritas debemos transformar la mirada y no considerar a los más frágiles como asistidos, como beneficiarios o como clientes, sino que hay que considerarlos como hermanos y hermanas frágiles en este momento de la vida, pero partes de la Iglesia y que
puestos de pie puedan ser protagonistas de las mismas comunidades. Bueno, hay líneas de acción que apuntan a transformar la mirada. Todos sabemos que la mirada que tenemos de la realidad influye en cómo después intervenimos sobre la realidad. Entonces, bueno, Cáritas busca de alguna manera adecuar su mirada a la mirada del Evangelio de Jesús. Ahora bien, las líneas de acción que tienen que ver con lo que se va a hacer más concretamente en este trienio y que brotan de la escucha tienen que ver con estos temas que ahora les enuncio rápidamente. Uno, el tema de fortalecer la vida de la comunidad. Para los más frágiles, para los más pobres, la vida en comunidad es decisiva en su vida. Otro tema que aparece con mucha fuerza es el tema del trabajo, la falta de trabajo, el trabajo sin derechos, el trabajo que no me alcanza para llegar a fin de mes. La cuestión del trabajo es central en lo que hemos escuchado en este tiempo. Como dice también el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la mejor manera de ayudar a los pobres es con trabajo. Por eso esa intuición de las comunidades es una intuición que tenemos que subrayar. Otro tema que aparece con fuerza, que avanza como una pandemia silenciosa, es el tema de las adicciones, el narcotráfico organizado que va avanzando. Y también, esto es algo que viene hace tiempo, pero con la nota ahora del tema de la ludopatía, ¿no? Y el tema del juego online entre los más chicos. En cada celular puedo yo tener un casino. Otro de los temas que aparece como preocupación en las comunidades es el tema del sentido de la vida y la preocupación de que muchos se quitan la vida. La percepción de que eso es un problema y no se sabe cómo abordarlo. Es un desafío también para Cáritas en la Argentina. Y por último, otros de los desafíos que se subrayan por las emergencias climatológicas que hemos vivido en el verano, por ejemplo, los distintos incendios en la Patagonia, pero también, por ejemplo, en Corrientes, y también las inundaciones, por ejemplo, en Bahía Blanca, pero no solo, también en Oranio, en otros lugares, hacen plantearse a Cáritas cómo de alguna manera reorganizar sus equipos de emergencia y cómo plantear esto de una ecología integral, ¿no? Que se ponga a la escucha del grito de la tierra y del grito de los más pobres. Aquí unimos el tema de la justicia social con un concepto nuevo que empieza a aparecer en el magisterio, que es el concepto de justicia ambiental también. Digo que el protagonismo de los más frágiles empieza por escucharlos, que eso se traduzca en líneas de acción, que se vote un presupuesto para llevar adelante esas líneas de acción y que, bueno, en los 3 años que siguen nos evalúen por si hemos llevado adelante esas líneas de acción que brotaron de alguna manera como un mandato de las comunidades más frágiles a Cáritas, que debe estar a su servicio. No sé cómo estoy con tiempo, si no sigo. Tengo para hablar. Un obispo, imagínense un cura con micrófono es peligroso. Un obispo, peligrosísimo. ¿Le parece en la segunda parte? Dale. Bueno, muchísimas gracias, monseñor. Muy agradecido. Bueno.
Bueno, a Carlos Hebel le queremos hacer una pregunta vinculada a la situación del propósito de lograr la justicia social en la Argentina de hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre la sociedad y el Estado en la Argentina en torno a la justicia social? ¿Y cuál cree usted que es la perspectiva que se vislumbra hacia adelante? Bueno, gracias por la invitación, por la convocatoria, un tema que de primera, si hoy uno habla de justicia social en la Argentina, entra en una polémica, por los dichos del presidente, por todo lo que se viene hablando sobre este concepto, y creo que es importante hacer una mínima aclaración y reflexión sobre qué significa este concepto y qué significa la tergiversación de este concepto. Porque no solo a nivel argentino, también a nivel internacional, si uno mira hoy internacionalmente, el concepto de justicia social está en el foco de los organismos internacionales. Por ejemplo, de la ONU, la famosa Agenda 2030, con sus 17 objetivos, está presidida por el concepto de justicia social. Todos los movimientos que ha habido en los últimos años en Estados Unidos, de revisión de la historia completa estadounidense y occidental, haciendo un cuestionamiento general, podríamos decir, de la historia de Occidente prácticamente, están bajo el lema de la justicia social. Toda la reivindicación de las distintas minorías, tanto étnicas como sexuales, y todo el proceso de reivindicación también de la injusticia ambiental, la lucha contra el cambio climático, todo eso está bajo el paraguas de la justicia social. Además están los distintos sujetos, hablando de quién es el sujeto, digamos, de este proceso, claramente va de arriba hacia abajo. El proceso viene de las grandes organizaciones internacionales, mencioné la ONU, pero podríamos mencionar el Banco Mundial, podríamos mencionar los distintos organismos internacionales empresariales, como el Foro de Davos, podríamos mencionar también la Unión Europea. Hay unas grandes burocracias internacionales que han puesto el concepto de justicia social como el objetivo no solo de los estados en particular, sino de toda la sociedad mundial global, por lo menos la occidental. Ahora, ¿qué significa ese? Y la Argentina creo que de alguna forma, y América Latina, entró en esa órbita a través de los distintos organismos, la adhesión a distintos tratados internacionales y al mismo tiempo también con alianzas regionales que también estaban motivadas por este concepto de justicia social, como podía ser el Foro de San Pablo, el Foro de Porto Alegre, como podía ser el Grupo de Puebla. Es decir, también todo el movimiento de las izquierdas latinoamericanas se puso como lema el tema de la justicia social. Cuando uno ve todo este mega despliegue debajo de la idea de justicia social, empieza a analizar qué se entiende dentro de todo este contexto, ¿no? Y creo que es algo bastante diferente a lo que Monseñor recién mencionaba de todo lo que es la tradición teológica, teologal, la tradición de la Iglesia en relación a la justicia social. Más bien yo diría que este nuevo movimiento de justicia social, o así llamado, es una verdadera ingeniería social internacional que se ha construido en base a ideas que de alguna forma forman parte de un proceso de creación de nuevos sujetos de justicia social. Los más llamativos son las nuevas minorías sexuales. Uno empieza a analizar
la cantidad de fondos internacionales que van para programas dirigidos a estas nuevas minorías o estas nuevas identidades, y se da cuenta que hay un programa realmente de construcción de nuevas identidades, identidades que hace 15, 20, 30 años ni se nos ocurría pensar, porque el objeto de la justicia social eran los pobres. Pero ahora se ha construido toda una serie de sujetos nuevos que habría que preguntarse qué grado de consistencia tienen como colectivos, ¿no? Creo que en ese sentido, este tipo de concepción de la justicia social, detrás de esto hay una concepción constructivista de lo social, en donde los grandes organismos, los grandes poderes construyen sujetos, bajan línea política a los estados nacionales y eso después se traduce en programas de financiamiento internacionales y nacionales para todas estas cantidades de objetivos construidos de arriba para abajo y no de abajo para arriba por estos organismos. ¿Cuál ha sido la reacción a esto? Bueno, la estamos viendo especialmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Las clases medias y clases populares han visto que en los últimos 10, 15 años sus trabajos, su acceso a la propiedad, su educación, su crédito para comenzar una vida como joven matrimonio, familia, todo lo que significaría la vida corriente de la gente común ha sido afectada por este gran programa de transferencia de recursos realizado en general por los estados en nombre de la justicia social para redistribuir de alguna forma lo que la gente común está produciendo en base a los impuestos en una forma de un gasto enorme que si uno lo empieza a mirar, también empieza a darse cuenta que el gran empresariado global y el gran sistema de las finanzas globales, que en un momento se enfrentaba contra todas estas agendas de reivindicación de la justicia social, de todos estos nuevos colectivos y objetivos, pasó a tener convergencia con esos objetivos, pasó a apoyarlos. Y eso pasó especialmente a partir de la crisis 2008-2009. Si ustedes se acuerdan, cuando empieza la globalización, alrededor del año 2000, empieza a haber miles de marchas contra la globalización de parte de una cantidad de colectivos étnicos, sexuales, de todo tipo, ambientales. Esas marchas hacían correr peligro todos los foros internacionales. ¿Se acuerdan del foro de Davos? Los perseguían. Después de la crisis del 2008, ustedes habrán visto que no hay más marchas antiglobales. Bueno, en gran medida, ¿qué pasó? El capitalismo internacional, de alguna manera, absorbió esa agenda, la incorporó dentro de los objetivos del milenio, dentro de los objetivos del 2030 y demás, y de alguna forma vemos una convergencia ante este capitalismo globalista, donde están los súper ricos, etcétera, asociados a estas agendas construidas como una ingeniería social, que han dejado de lado a todas las clases medias y populares de los países desarrollados, que han entrado en una decadencia terrible. Entonces, ahí uno se pone a analizar, y vamos al caso argentino, cómo puede, en nombre de la justicia social, construirse un esquema de transferencia de recursos de las clases populares y medias hacia estos objetivos que después terminan siendo funcionales a todos los intereses económicos globales, incluidos, podríamos decir también, las guerras y muchas otras cuestiones que también están financiadas de esta manera, con lo cual uno se da cuenta que hay una tergiversación tremenda a nivel internacional y latinoamericano, ha habido y sigue habiendo del concepto de justicia social. En el caso argentino, si uno lo analiza históricamente, el que primero lo pone en la palestra del escenario político al concepto de justicia social ha sido el peronismo.
Pero si uno ve el primer peronismo, si agarrás la Constitución de 1949, todavía, ahí todavía te das cuenta que el primer movimiento del peronismo ha sido incorporar el verdadero concepto de justicia social, que tenía como sujeto el trabajador, que tenía como sujeto la familia, que tenía como sujeto la gente común, y que de alguna forma ese primer peronismo, ese primer momento del peronismo, consideraba los sujetos principales de la justicia social, sujetos activos, sujetos verdaderamente reales y activos, y que el Estado era subsidiario. En toda la Constitución del 49 uno ve todavía la subsidiariedad del Estado. ¿Qué es lo que ha sucedido con el peronismo y también con otros partidos políticos y con el sistema argentino en general? Que hemos ido derivando a una principalidad del Estado. Uno va viendo que el protagonista se convierte en el Estado, dejan de ser esos sujetos y el Estado subsidiario, y comienza este proceso, me parece a mí, de construcción de una justicia social que cada vez es más abstracta, cada vez chupó más los recursos, tanto de las clases populares como de las clases medias, en nombre de una serie de objetivos que nunca se cumplían y que terminaron drenando las bases para el desarrollo de esos mismos sujetos que eran los verdaderos protagonistas de la justicia social. Con lo cual me parece a mí, con esto termino, que el desafío de la Argentina, y también internacional, y me parece que también de la propia Iglesia, es cómo reencontramos de nuevo el verdadero sentido de justicia social que está tan bien explicado en las encíclicas, que está en ciertos movimientos, en ciertos primeros movimientos de los movimientos populares argentinos, y que lamentablemente después ha sido tergiversado para construir un Estado redistributivo en vista a agendas que terminaron drenando la capacidad económica, de vida laboral, de vida social de la gente común, y que hoy, lamentablemente, la reacción internacionalmente, digo lamentablemente porque uno habría querido mejores formas, los líderes populares de la derecha europea, también llamados populistas, y norteamericana, y también está pasando en América Latina, no salen de la nada. Salen de ese reclamo del sujeto común que está trabajando todos los días y tiene que pagar impuestos para mantener un gran monstruo estatal que redistribuye hacia programas que en el fondo no vuelven, sino que aumentan la pobreza, aumentan las dificultades de las clases medias, y que por lo tanto está utilizando el concepto de justicia social para ir en contra de la verdadera justicia social. Ahora, ¿cómo hacemos ese pasaje de desmantelar un mecanismo que considero perverso sin destruir el concepto de justicia social verdadero que tiene que rescatar a la persona concreta, que tiene que rescatar a la familia concreta, que tiene que volver a poner al Estado al servicio de la sociedad para que la sociedad y las personas florezcan, que tiene que abrir las fuerzas del mercado, que al haber sido atrapadas en gran parte, creo que en la Argentina no ha habido solo un estatismo, sino que ha habido una captura de grupos especiales, empresariales, sindicales, políticos, del Estado en nombre de esa justicia social, que han drenado la posibilidad de que otras iniciativas crecieran en la sociedad. Iniciativas empresariales, iniciativas de la sociedad civil, iniciativas de las personas comunes que trabajan cada día por el pan, que si estuvieran liberadas del yugo de tantos impuestos, regulaciones, prohibiciones, podrían desarrollarse y de alguna forma el Estado sí subsidiariamente haría la verdadera justicia social, yendo con más focalización en quienes realmente no pueden por sí mismos aprovechar este ámbito de libertad. Me parece que es complejo el tema, pero creo que el pensamiento de la Iglesia y el Evangelio mismo nos muestra con suficiente luz
la posibilidad de revertir la idea de justicia social como ideología y recuperarla como verdadera realidad. Muchísimas gracias, Carlos. Todo el desarrollo de tu exposición muestra la complejidad dentro del cual poder entender, por eso la necesidad del conversatorio, de poder entender la riqueza que nos ha aportado Monseñor Carrara, ¿no? Es decir, este ímpetu que nace de lo que el Papa nos plantea en Dilexis Te, tiene un contexto que cuanto mejor lo entendemos, más eficaz es la acción. Entonces es riquísimo que podamos intercambiar puntos de vista para ayudarnos a entender a fondo la realidad. Lo que nos interesa es la realidad, entender a fondo la realidad y vivir intensamente lo real. Fernando, ¿de qué manera se realiza la justicia social en el ámbito empresarial y en las iniciativas que buscan responder a las situaciones de exclusión y marginalidad? Ahí tenés que activarlo. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por la intervención, que lo que pensaba decir ya es viejo ya. Tengo que hacer una breve introducción. Yo cuando fui a estudiar, era el último año de la democracia, fui a vivir al Colegio Mayor Universitario y además de estudiar iba a Montevera, ahí inmigrantes bolivianos que trabajaban en la quinta, iba con el padre Atilio Rosso. También participaba del movimiento universitario, el MU, y además hacía cursos de formación en el colegio complementario a la facultad, porque no era completa la formación. La verdad que queríamos cambiar el mundo injusto, queríamos cambiar los planes de estudio, etc. En el 84, Giussani, el fundador del movimiento, nos visitó en Montevera y, bueno, fue una conmoción el encuentro y una movilización de mi persona a tomar en serio lo que él nos planteaba. Un poco el planteo era el siguiente: toda persona tiene deseo de felicidad, justicia, verdad y libertad. Toda persona tiene las preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Dónde voy? ¿El sufrimiento? Etcétera. Y estas respuestas y se encuentra en la circunstancia que te tocan vivir. El otro punto importante es que la respuesta a mi deseo, la respuesta a mi necesidad de pregunta, el cumplimiento y la respuesta ya existen. Ya existen, y la promesa es el 100% aquí y ahora. Comento esta introducción porque es imposible seguir, ya sea de justicia social, bien común, pensando que el otro no tiene el mismo problema que yo. O sea, para mí es la clave de empezar a seguir después del mundo universitario, el mundo del trabajo. Cambió totalmente mi vida, porque una cosa era el esfuerzo de prepararse para la revolución que vendrá, a tener una actitud de búsqueda de esa respuesta que ya existe. Cambia sustancialmente la postura en la realidad. ACDI, bueno, ahora en diciembre va a cumplir 35 años. Es una ONG, tiene como principio metodológico la doctrina social de la Iglesia, centralidad a la persona, el hacer con, no
no el hacer para otro, sino el hacer con el otro, partir de lo positivo, toda realidad, hay algo positivo con el cual uno puede arrancar, principio de socialidad, favorecer a las instituciones intermedias. ACDI no es confesional, no es una obra del movimiento, no es una obra de la Iglesia. Nosotros detectamos círculo vicioso de pobreza en el término amplio de la introducción, lugares donde no se puede responder y cumplir los deseos de la persona. No es tanto la ausencia de circunstancias negativas, sino que no se puede por sí solos los actores salir de ese círculo vicioso de la pobreza, para transformarlo en un círculo virtuoso de la riqueza. Le doy un ejemplo. Las pastoras del monte son mujeres que producen queso de cabra en Tucumán, en realidad muy jodida, y el proyecto que nosotros trabajamos ahí era ayudarla técnicamente a hacer un buen producto para venderlo en el mercado local. Tal y así que estuvimos trabajando 2 o 3 años y logramos hasta tener premios a nivel local y participar. 2 pastoras, 2 mujeres participaron en ferias internacionales en Italia, ganando premios no solo en el producto de calidad, sino en la técnica. Mujeres que cuando la encontrábamos no miraban a la cara, miraban al piso. 2 observaciones de la intervención. Una, que la realidad tiene su lógica propia. No la define el sujeto. Sí, la alimentación de las cabras, la genética, el monte, el producto, la cadena de frío, etcétera, 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 es una lógica que no está definida por el sujeto, a la cual hay que respetar para entenderla y modificarla, para que se cumpla su fin, que es un producto de calidad. Entonces, ese es el primer punto de observación de ACDI. El segundo es el motor de desarrollo. El motor de desarrollo es la persona y comienza a cambiar la persona en el momento que tiene un encuentro. Lo mismo que me pasó a mí. Tanto el Estado como el mercado colaboran porque si no tuviéramos, porque para lograr esto que logramos en este proyecto específico, trabajamos junto con el INTA, con el SENASA, conseguimos financiamiento para capacitación, teníamos un financiamiento importante internacional. Bueno, fuimos articulando todo el flujo de fondos y de capacitación, pero junto con el Estado trabajamos en esto. Ahora, si no hubiera existido el mercado, tampoco tendríamos la posibilidad de valorar lo que hicieron estas mujeres. Paso como a la empresa metalúrgica privada, somos 2 directores, Gabriel está a cargo de la parte productiva, comercial y de ingeniería de desarrollo, yo estoy en la parte financiera, de administración y de recursos humanos. 15 años atrás crecimos mucho como empresa y el problema que teníamos hace 15 años era un alto nivel de ausentismo y rotación de del personal. Entonces con Gabriel nos preguntamos, bueno, ¿cuál era el motivo de esta alta rotación y de este nivel de ausentismo? Y no había forma de escaparse, que era un tema de sueldo, del importe del sueldo y de la forma de trabajo, por qué la gente se iba a buscar otro trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que es una metalúrgica, que toda nuestra competencia está bajo el convenio de la UON,
y los estudios que habían daban que el costo de la mano de obra participaba entre un 21 y 22% del costo total de las máquinas. Entonces teníamos como piso el convenio con la UON y el techo que no podemos aumentar el sueldo y que supere esa participación en el costo total. Entonces lo que le planteamos a los trabajadores, al sindicato y a los accionistas, piensen que el ausentismo era, nosotros tenemos en este momento 170 empleados, el ausentismo representaba pagar 20 sueldos que no laburan, que no hacen nada, que no modifican trabajo. Entonces el planteo era cómo hacer para ser eficiente y poder lograr pagar un 30% por arriba de la UON. Entonces, fue todo un trabajo de medición de tiempo, creación de escuela de soldadores, convencer al accionista de modificar el plan de inversión, porque el plan de inversión estaba orientado a captar renta, sustituyendo proveedor. Y pasamos a las inversiones de bienes de capital a bajar tiempo. O sea, no tanto a cambiar proveedor, sino a bajar tiempo. Dos observaciones de esta experiencia. Una, es imposible pensar la eficiencia sin la justicia al cliente, sin la justicia al proveedor, sin la justicia al empleado, sin tener en cuenta al accionista, sin tener en cuenta a los impuestos que tenemos que pagar. La unidad de negocio no es sostenible si en alguna de estas cosas no tenemos un buen producto, no le pagamos al proveedor, pagamos mal los sueldos o evadimos impuestos o los accionistas no tienen su renta. Es imposible separar eficiencia entendida en este sentido amplio con la justicia. Y al revés lo mismo, o sea, es imposible pensar la justicia sin la eficiencia. Y la segunda observación es que, siendo obediente a la realidad, se hace más fácil entender la justicia social y el bien común, más fácil que una actitud moral de defender estas cosas. Obedeciendo la realidad es más fácil entender lo que es la justicia social y el bien común, más que una actitud moral. Cierro con esto, que vivir intensamente lo real, obedeciendo y disfrutando lo que me toca. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ahora, luego de haber escuchado tres miradas desde horizontes muy diferentes por el origen y por la responsabilidad y la tarea que tienen, nos gustaría muchísimo que ustedes mismos nos ayuden con una intervención totalmente libre, habiéndose escuchado entre ustedes, a comprender más a fondo el tema que nos convoca. Es decir, lo que nos interesa es ser fiel a lo que otro despertó en nosotros. El único motivo que a nosotros nos convocó a hacer este encuentro es que hay alguien con nombre y apellido, que es Cristo, que despertó en nosotros un deseo de infinito, un deseo de realización total, un deseo de tratar la realidad de una manera seria y profunda. Entonces la realidad tiene su complejidad, como nos hizo ver Carlos, pero nosotros queremos plasmar esa realidad, la vocación que otro despertó en nosotros. Es decir, eso que ese otro despertó en nosotros, ¿cómo puede ser posible en la Argentina de hoy? Es decir, esta es un poco la pregunta, atento a estas distintas miradas, ¿no? Cómo entre ustedes nos pueden ayudar a profundizar lo que ustedes mismos dijeron, ¿no? Este es el modo, esta es segunda parte, ¿no?
la intervención libre, ¿no? El que quiera empezar, si quiere usted, padre, monseñor, o Carlos. Bueno, no. Hola, sí. Poner la voz del, no me acuerdo bien, del pobre, en la mesa de las decisiones. Quiero dar un ejemplo que nos está dando resultado. Obviamente que todo en la situación y en el contexto en el que yo estoy, ¿no? Hay 2 o 3 ejemplos. Uno es en Jujuy y en Salta con ACDI, con las distintas organizaciones, conseguimos financiamiento para formar agendas de trabajo junto con el gobierno local, en distintas cadenas de valor. Y el tiempo que tenía el cumplimiento de esa agenda específica superaba el tiempo del gobierno. Eso para nosotros daba estabilidad en la política pública. Y tenía la ventaja de que el formato de ACDI de trabajar en territorio nos permitía conocer el detalle de la situación. Me parece muy peligroso pensar la relación Estado-individuo, porque si vos me planteás eso como industrial, yo te voy a pedir subsidio en la tasa. Si me lo planteás en forma individual, dame subsidio para comprar bienes de capital. ¿Y quién lo paga? Ahora, participar de varias instituciones intermedias con actores locales, etcétera, etcétera, hace pensar una agenda a mediano y largo plazo fuera de la coyuntura y que tenga que supere las limitaciones que hay, por ejemplo, de un gobierno. En forma privada, con la Cámara italiana, Italia importa mucha madera, el 80% de la madera que importa, el 80% de la madera que trabaja la importa. En Chaco hay madera dura y semidura muy interesante, pero imposible conectar en las situaciones actuales de deforestación, etc. Entonces, armar una agenda junto con el que necesita la madera y el que vive en el medio del monte, que no sirve para nada, o sea, hay que ser claro, hay que reforestar, hay que trabajar, armar una agenda y después empezar a involucrar a los actores, al Estado, al INTA, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que soy optimista en trabajar el tema de la eficiencia de la empresa, poniendo al sindicato. Hoy el sindicato está llevando nuestro protocolo de productividad a otra empresa. O sea, está llevando la voz del empleado a otra empresa, para que otra empresa aplique los mismos criterios que nosotros. Yo creo que está mucho más cerca de nosotros poner la voz del pobre o del que no tiene voz en la mesa de decisiones. Y no intervengo más. Lo de Carlos con el tema del sistema financiero es así. Lo que vos dijiste es correcto. Es decir, la opción preferencial por los pobres tiene que ver con la movilidad social. Y la movilidad social es trabajo, educación y crédito. Si no tiene crédito, no hay movilidad social. Por lo tanto, si estamos financiando con déficit, etcétera, etcétera, etcétera,
cosas que no... Es distinto un subsidio que un crédito a la hora de la dignidad de la persona. De las intervenciones me llevó mucho más, pero quería hacer este comentario. Muchas gracias, Fernando. Monseñor Gustavo, Carlos. Retomando un poco el tema de la complejidad del tema. Amartya Sen, que es este famoso economista indio que dedicó años al estudio de los problemas del hambre en la India, decía, tiene un libro famoso sobre el tema de la justicia, no justicia social, justice se llama, ¿no? Justicia. Y él dice, el problema de la justicia nos lleva a la tentación de tratarlo desde la emocionalidad. La propia palabra justicia, nosotros que tenemos la tradición judío-cristiana, te lleva al Antiguo Testamento, te lleva a los profetas clamando por justicia frente a los poderosos, y de alguna forma está en el centro del Evangelio también, ¿no? Con lo cual es una palabra que despierta todo nuestro ser, no solamente lo intelectual. Pero advierte Sen en cuanto esa dimensión humana tan fuerte de indignación frente a la miseria, frente a la injusticia de los muy ricos y los muy pobres, no te puede cegar al punto de que no veas, de que te quedes en las consecuencias y no llegues nunca a las causas de los problemas. Y creo que en la Argentina se ha utilizado políticamente la emocionalidad del tema, justa emocionalidad de la indignación, se ha utilizado casi el elemento religioso que tiene el tema de la justicia social, teológico, porque clama al cielo la injusticia. Desde la política se la ha utilizado para obviar la complejidad o reducir la complejidad y convertir el motivo de la justicia social en una bandera simplista en donde a través de la herramienta estatal capturada por un grupo se hace toda una serie de procedimientos que llevarían a solucionar el tema de la pobreza. Lamentablemente esos procedimientos fueron totalmente contraproducentes, como sabemos, y drenaron la fuente de la posibilidad de ir luchando contra la injusticia social, que fundamentalmente está en la posibilidad de crear trabajo. Monseñor Carrara lo dijo de entrada, ¿no? El tema central de la justicia social es que haya trabajo. ¿Y cómo se crea trabajo? Bueno, si hay empleos, no es lo mismo trabajo y empleo. Trabajo tiene una dimensión humana que ya sabemos riquísima, es fundamental para la dignificación de las personas, pero sin empleo no hay trabajo. ¿Y quién crea los empleos? Bueno, los empresarios, no el Estado. Sí, el Estado puede crear empleos, pero hasta cierto punto para la función pública, pero luego ya sabemos que es pseudoempleo y destrucción de riqueza y destrucción de humanidad, porque las iniciativas creativas de las personas que los llevan a trabajar mueren en la medida que se convierten, como decía el Monseñor Carrara, en objeto y no en sujeto. ¿Y de dónde surge ese empleo entonces? Del sector privado, de la empresarialidad, de la posibilidad de que alguien se anime a poner su capital, se arriesgue, y para eso tiene que tener confianza. Y para que haya confianza tiene que haber un ámbito jurídico mínimamente estable, un ámbito político mínimamente estable. ¿Y esa estabilidad quién la da? Bueno, el acuerdo
de las partes que componen la política para darle sustento a algo que llamamos capitalismo, finalmente, ¿no? ¿Capitalismo de qué tipo? Enmarcado jurídica y políticamente y éticamente para que sea una fuente de empleo, sobre todo para las clases populares y medias, que hoy en la Argentina, desde el año 2011, no se producen empleos formales de ningún tipo. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Bueno, se llega, de alguna manera me parece a mí, bajándole el tono a la religión política de la justicia social, entendida como una cuestión emocional y falsamente religiosa, me parece a mí, que hace que con la idea bien intencionada de darle a los pobres rápidamente una solución, bueno, yo utilizo el Estado para una redistribución rápida, etc. De eso se aprovecha el grupo que maneja el Estado y, como ya sabemos, produce lo que produce. Y de la no apertura a las posibilidades de una inversión libre de iniciativas que produzca ese proceso. Claro que es muy complejo, porque ahora, por ejemplo, decimos, bueno, van a entrar las grandes inversiones mineras, petroleras, del litio, y van a producir hasta cierto punto empleo. ¿Vas a tener todo un sector de la sociedad que va a tener empleo? ¿Cómo haces para que también surjan empleos de abajo hacia arriba en las pequeñas, pequeñas y medianas empresas? Bueno, todo ese proceso complejo que en definitiva tiene voluntades humanas detrás, tiene actitudes éticas detrás y tiene una mirada humana detrás, compone la arquitectura compleja del proceso de justicia social que lamentablemente ha sido utilizado para hacer algo que no tiene nada de complejo, más bien es muy simple, es extracción de recursos de unos a otros para una captura de renta por parte de grupos de las élites empresariales, políticas y sindicales. Entonces, la Argentina, me parece que nos debemos, los de los distintos partidos e intereses, discutir cómo vamos a construir esa arquitectura moral, jurídica y política de la justicia social y económica, en donde no hay más remedio que entre el capitalismo de alguna manera, pero también tiene que estar el Estado, la sociedad civil y las organizaciones de base de la sociedad actuando. Y nosotros como Iglesia creo que, por la tradición histórica de la Argentina, como decía también Monseñor Carrara, tenemos un compromiso esencial también desde la propia Iglesia. Gracias, Carlos. Bueno, Monseñor, si quiere darnos un mensaje final. Bueno, muchas gracias. A ver, como resonancias varias, pero una es que, bueno, el principio de realidad es clave, ¿no? O sea, la realidad está sobre las ideas, lo que acontece es lo que hay que discernir, ¿no? De cómo intervenir inteligentemente, ¿no? Para transformar la realidad. Entonces, eso me parece decisivo, ¿no? Tener en cuenta la realidad, y la realidad merece ser escuchada para luego ser discernida y después pasar a la acción, no quedar solo en los meros diagnósticos. A veces tenemos sobreexceso de diagnósticos, ¿no? Y es importante también pasar a la acción, pero escucha, discernimiento y acción. Después, bueno, todos vivimos en un mundo que a veces bastardeamos las palabras, ¿no? Se bastardean las palabras, como la de justicia social, se terminan aplicando mal para lo que no es. Pero también se puede bastardear la palabra fraternidad y también la palabra libertad, ¿sí? No solo se bastardea por ahí la palabra justicia social, eso hay que tenerlo bien presente también. Y sobre todo, más que aplicarla mal, es con actitudes de vida. Y eso, una cosa es ser pecador, otra cosa es
resbalar por el tobogán de la corrupción, ¿no? Y muchas veces detrás de bastardear las palabras, como puede ser justicia social, fraternidad, igualdad, libertad, muchas veces aparece la corrupción, ¿no? Que le termina en el fondo sacando el pan de la educación, el pan del trabajo, a aquellos que merecen por ahí una primera oportunidad, ¿no? Y la corrupción siempre es proselitista, contagia, se autojustifica, y todos de alguna manera podemos estar tentados y se disfraza de manera muy sutil, ¿no? Entonces, también el uso religioso o pseudo religioso de los términos también está para la justicia social, pero también para la libertad. Entonces, digo, como alertas, ¿no? que recojo y tomo para tenerlo presente. También de la introducción que hacía Alejandro, esta pareciera pulseada, ¿no? entre estadocentrismo y mercadocentrismo, ¿sí? Estamos olvidando de que la centralidad tiene que estar en la persona y en una comunidad, ¿no? Que dialoga con el mercado, que dialoga con el Estado. Se necesita del capital, claramente que se necesita, y se necesita de una presencia inteligente del Estado, ¿no? Y eficiente del Estado, que intervenga en algunas situaciones donde por ahí la sociedad no llega o el mercado no llega, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos más de 6 millones de personas viviendo en villas o barrios populares, ¿sí? Y ahí se requiere una presencia inteligente del Estado que intervenga, porque si no, interviene el narcotráfico que va avanzando, ¿no? Por último, dos cosas, ¿no? El tema del trabajo es central, ¿sí? Y también trabaja el obrero y trabaja el empresario, trabajan. A veces hay eufemismos, ¿no? Pongo a trabajar el dinero. El dinero no trabaja. Trabajan los empresarios, trabajan los obreros, ¿no? Y a veces esas burbujas que se generan, como la del 2008, la burbuja de las finanzas y apostar todo a las finanzas, es también peligroso, ¿no? Cómo arriesgar en la producción para que haya más trabajo. Me parece que es el riesgo que por ahí asumen figuras como la de Enrique Yo, ¿no? que ustedes aquí hoy y en estos días están de alguna manera conociendo o profundizando su conocimiento. Algo de Enrique Yo, traje acá un pequeño textito que él decía, ¿no? Que me llamó la atención porque dice que hay que extender la propiedad privada. No estamos en contra de la propiedad privada. Queremos que todos tengan propiedad privada, ¿sí? El deber de procurar la ascensión humana no es más que la consecuencia lógica de la enseñanza básica del cristianismo sobre la eminente dignidad de todo ser humano. Hay que extender la propiedad privada. Es necesaria una distribución más justa de las riquezas. Hoy es cosa sabida que nada anda bien en una sociedad donde muchos están mal. Eso de Enrique Yo. Termino con Mama Antula. Mama Antula, otra figura que ustedes están contemplando. Ella también se preocupaba de la atención religiosa de los más pobres. Por eso, en sus ejercicios espirituales, ella no quería que faltara nadie. Estuvieron
los que iban a ser próceres de la Revolución de Mayo, haciendo ejercicios espirituales, pero también se preocupaba de que los más pobres también pudieran hacer ejercicios espirituales, ¿no? La perspectiva del desarrollo humano integral también incluye la atención religiosa de los más pobres, que si los discriminamos en eso, herimos profundamente la dignidad que tienen. Y Mamantula eso lo cuidó de modo especial y lo puso bajo el patronazgo del patrono de la Providencia, de San Cayetano. Por eso a Mamantula le debemos en la Argentina la devoción a San Cayetano. Pero ese es otro capítulo para otro momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, para hacer un pequeño cierre, luego de la gran riqueza que escuchamos tanto de Monseñor Carrara como de Carlos Hebel, a mí en lo personal me impacta mucho la amistad que comparto con Fernando de hace más de 40 años. Yo lo conocí en la universidad. Y es la unidad de su persona. Yo me quiero llevar dentro del contexto de este conversatorio que él, lo que a mí siempre me impresionó, que con la misma identidad gestiona ACDI, que es una asociación sin fines de lucro, que como la empresa, como su campo. Es decir, cuando está unida la persona, donde va, lleva lo que es. Y a mí eso me despierta la esperanza, porque hay un bien a punto de nacer en el límite de nuestro horizonte humano cuando se despierta una persona. Es decir, la mayor justicia social es lograr que la persona se despierte y lleve a fondo su propia humanidad. Y la certeza que nosotros hemos aprendido, Monseñor Giussani, que eso sucede cuando acontece un encuentro. Y que el contenido de ese encuentro tiene un nombre y un apellido, ¿no? Que es Cristo, Jesucristo, que es aquel que nos da sentido, nos potencia y nos lleva a plenitud nuestra propia humanidad. Agradecemos a todos por su atención a nuestro espacio y lo invitamos a ver el programa que está expuesto en la entrada, donde se señalan las actividades. Mañana lunes, las puertas del salón principal volverán a abrirse para que todos los que deseen asistir al conversatorio Desafíos y Esperanza para la Educación Argentina. Contaremos con la presencia del secretario de Educación de la Nación, doctor Carlos Torrendel. Moderará el doctor Horacio Morel. Encuentros Buenos Aires, en su primera edición, desea traer y mostrar a nuestra ciudad un lugar de encuentro y amistad. Y para que esta propuesta pueda llegar a todos, los invitamos a sostener económicamente el Encuentro Buenos Aires. Ustedes, con un pequeño gesto, pueden dar continuidad a esta tarea. Así que bueno, gracias por la presencia y hasta la próxima.